y compartir la pantalla. Vamos a ver entonces la presentación y purificación del niño Jesús en el templo, ¿no? Hasta la semana pasada nos habíamos quedado ya en el nacimiento de Jesús. Habíamos visto el tema del nacimiento, de los pastores, de los reyes magos, del Evangelio según Mateo, qué significan los reyes, qué significan los pastores. Y hoy día vamos a ver sería el cuarto misterio gozoso, ¿no es cierto? Del rosario, que sería la presentación del niño Jesús y la purificación de María en el templo. Y vamos a abrir las Biblias y vamos, alguien que me ayude, por favor, con la lectura del Evangelio según San Lucas, del capítulo 2, versículos 21 al 39. ¿Se acuerdan que les decía que cuando queremos ir a la infancia de Jesús, el Evangelio por excelencia es el Evangelio de Lucas, ¿no? Donde está casi todos los pasajes de la infancia de Jesús? No sé, pero no sé cuál tipo de depende de dónde dijo. Lucas 2, del 21 al 39. Ya, Freddy, yo tengo. Gracias. No tengo. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Jesús es presentado en el templo. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hasta ahí nomás, gracias, Sonia. Vamos pues a la Palabra de Dios. Hola, vamos, Señor. Entonces vamos a ver este episodio del Evangelio de Lucas. Como les decía, que tomamos también el cuarto misterio doloroso, y haciendo un paréntesis también sobre el tema del rosario. Recuerden que el rosario es una oración cristocéntrica. El rosario es meditar la vida de Jesús a través de los ojos de María. Es meditar los pasajes más importantes de Jesús, pero a través de María, ¿no? Entonces, no es que el rosario es una oración de María para María, podremos decir así, sino más bien que el rosario es una oración cristocéntrica, Cristo siempre como el centro, pero con la compañía de María, ¿no? A través de los ojos de María, como decíamos. Entonces, como habíamos leído, estamos en este capítulo 2 de Lucas, y lo primero que nos dice el versículo 21 es que al 8º día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Entonces aquí podemos ver una cosa muy interesante, el tema de la circuncisión. Pero antes que eso, vemos que tanto José como María están siempre cumpliendo con la ley, están siempre practicando una religión. Y esto es muy importante entenderlo bien, porque hoy se escucha mucho, ¿no? De que Jesús sí, religión no. Es que habría que hacer simplemente una relación con Jesús, y que Jesús no fundó ninguna religión y que Jesús no necesita de ninguna religión. Bueno, por lo menos en los evangelios vemos que la familia de Nazaret practicaba una religión. Pero lo que sí tenemos que tener bien claro siempre es que la religión es un medio. Religión significa lo que nos religa, ¿no es cierto? Religado a algo. Y ese religado es un medio
que nos lleva a Dios. Es como un bus, digámoslo así, que nos lleva al destino. El problema está en que a veces hacemos de la religión un fin. Entonces, como hablábamos, no sé si la vez pasada, pero hablábamos muchas veces, nos quedamos solamente en lo superficial, ¿no? En el cumplimiento, en las normas, en los ritos. Nos quedamos en lo superficial y hacemos de la religión un fin. Practicamos una religión como un fin y no nos damos cuenta de que la religión es un medio que nos lleva a Jesús. Y en el caso nuestro, la religión cristiana dentro de la Iglesia Católica es algo que nos ayuda todavía más a llegar más rápido y más lejos. Porque si comparamos, por ejemplo, la Iglesia Católica con las demás iglesias cristianas, la Iglesia Católica tiene sacramentos, que es el mismo actuar de Dios, el mismo actuar de Jesús, pero perdón, entre nosotros. Está el mismo cuerpo de Jesús que nos alimentamos, está la Santísima Virgen María, que nos compañera de camino, que nos ayuda a caminar hasta el cielo. Está la intercesión de los santos, está, ¿qué más? ¿Qué diferencia hay? Hay también obviamente la oración, la palabra. Entonces, la religión nos ayuda a llegar a Dios. Y en el caso nuestro tenemos un montón de medios, un montón de palancas, un montón de ayudas que nos ayudan a llegar a Dios. El problema es, como les decía, cuando nos quedamos solamente como fin, ¿no? Entonces, nos quedamos solamente practicando y pensamos que eso es ser religioso. Y la persona religiosa, la persona espiritual, es la que cada vez conoce más a Dios, se acerca más a Jesucristo, conoce más a Jesucristo y por lo tanto comienza a parecerse más a Él. Esa es la persona verdaderamente espiritual, como el mismo Pablo nos diría, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo, los frutos que están en Gálatas 5, que nos dice paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa que quería decirles, es la familia de Nazaret practicaba la religión, pero practicaba la religión como un medio para acercarse a Dios, como un medio para llegar a Dios. Y la religión, cuando lo usamos bien, cuando lo usamos de manera correcta, como lo que es un medio para hacernos más santos, entonces nos ayuda a crecer. Pero también hay malas religiones, obviamente, cuando utilizamos mal la religión, cuando utilizamos la religión más para esclavizar, para poner cargas, como en su tiempo lo hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿no? Poner cargas a la gente, poner miedos, poner límites. Entonces, ahí la religión se convierte en una carga, se convierte en un obstáculo, en un escándalo que es una piedra de tropiezo. Y justamente Jesús vino a decirnos, no a esa religión del miedo, de ser esclavos de la ley, sino más bien una religión que nos libera y una religión que nos lleva a Jesucristo. Primera cosa. La segunda cosa es el tema de la circuncisión. Les voy a pedir a alguien también que me ayude con el siguiente pasaje, Génesis. Ahí está escrito, es más por si acaso en la pantalla. Génesis 17, del 4 al 14, que me ayude, por favor. ¿Alguien tiene ya? Génesis 17, del 4 al 14. Génesis 17. Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. La circuncisión. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes.
En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo, sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía, grabada en la carne de ustedes, es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado al que no se le haya cortado el prepucio será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Hasta allí. Está bien. Gracias. Palabra de Dios. Palabra Te de alabamos. Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí vemos el tema de la circuncisión, ¿no? Vemos que la circuncisión es un pacto, es un contrato, es una alianza, es un testamento, un contrato entre Dios y Abraham. Estábamos leyendo Génesis 17, que justamente nos habla de una de las alianzas, la alianza que Dios hace con Abraham, y le dice a Abraham: te bendeciré, te daré esta tierra, y de tu descendencia, que será numerosa, nacerá el que será la salvación para todo el mundo, nacerá la bendición para toda la humanidad. Entonces hace una alianza con Dios, y eso es lo que llamamos testamento, ¿no? Por eso se llama el Antiguo Testamento, también se le puede decir el antiguo contrato, el antiguo pacto, la antigua alianza, y tenemos con Jesucristo la nueva alianza, el nuevo contrato, el nuevo pacto. Nosotros entendemos mejor la palabra contrato, ¿no? Entonces es como un contrato, eso es la alianza, y eso es la circuncisión. Es un pacto o un contrato entre Dios y el hombre, en este caso representado por Abraham, pero bueno, con Abraham, ¿no? Y este pacto, este contrato, digámoslo así, es firmado con sangre. ¿Cuál sangre? La sangre del prepucio, ¿no? En la Biblia, la sangre significa la vida. Cuando ustedes lean siempre en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, sangre quiere decir la vida. Los antiguos hebreos en el tiempo de Jesús pensaban que en la sangre estaba la vida, porque la vida de la carne está en la sangre. Por eso es que cuando alguien comenzaba a desangrarse, comenzaba a perder la vida. Entonces pensaban que en la sangre estaba la vida, y sí tenían algo de razón, ¿no? Y por eso es que hay una ley también que se dice que no se debe hacer transfusiones de sangre, que los testigos de Jehová tomaron eso al pie de la letra y hasta el día de hoy lo siguen cumpliendo, pero no cumplen al pie de la letra otras cosas que están también escritas en la ley. Pero bueno, la cosa es que este contrato a través de la sangre, en donde es un contrato que básicamente Dios dice: yo seré tu Dios, y Abraham le dice en tu representación: tú serás mi pueblo, como dice el Éxodo 6:7, ¿no? Entonces Dios en el contrato ofrece bendición. Eso es lo que le dice a Abraham: yo te bendeciré a todos tus descendientes, y de tus descendientes nacerá el que será la bendición para toda la humanidad. Te daré la tierra, te daré la familia, ¿no? Yo te bendeciré y te salvaré. En otras partes, en otras palabras, es un contrato de bendición y salvación. Y como todo contrato tiene dos partes, la parte del hombre es escuchar. Escucha y obedece lo que yo te digo, los preceptos que yo te digo. Como todo contrato, se necesita fidelidad de las dos partes para que el contrato funcione. Y este contrato está basado en la circuncisión. Entonces, esa es la firma del contrato, digamos, ¿no? Es jurar por la vida misma, jurar por la vida, porque la sangre es vida, y al ver derramamiento de sangre es como jurar por la vida misma. Y además es la circuncisión. ¿Qué quiere decir la circuncisión? Que está, digámoslo así, afectando al hombre. No sé si la palabra es afectar, pero le está topando al hombre en su punto más íntimo, digámoslo así, ¿no? Entonces es un contrato con sangre a través de la parte más íntima del hombre, en un pacto, en una alianza, en un testamento en que Dios será el Dios del pueblo, y el pueblo será el pueblo de Dios, que buscará ser siempre obediente y escuchar a ese Dios a cambio de que Dios les dé la bendición y la salvación. Entonces, como les decía, es dar de lo más íntimo, es la sangre, jurar por la vida, representa la pertenencia a Dios y beneficiario de sus promesas.
Eso básicamente es la circuncisión, ¿no? La circuncisión es un contrato, mejor dicho, es la firma del contrato, es la firma del testamento. Y así, digámoslo así, no fue el único signo, pero digamos que fue el primer signo, la circuncisión, en que se inicia el pacto, la alianza, el contrato entre Dios y el pueblo de Abraham, de los descendientes de Abraham. Por eso desde ese momento, Abraham se circuncida y se circuncida toda la familia, todos los varones descendientes de Abraham, hasta el día de hoy. Al día de hoy todavía los judíos siguen practicando este rito de la circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? Es la señal en el cuerpo a través de la sangre de un pacto, de un contrato con Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que hace curiosamente el mismo Jesús, lo que hace la familia de Nazaret, ¿no? Como buenos practicantes de una religión, de la religión judía, ellos obedecen y ellos utilizan también la religión para acercarse a Dios y por eso cumple con este rito de la circuncisión. El problema de este pacto, de este contrato, es que Dios fue el único fiel. Ustedes saben que en un contrato siempre hay dos partes, ¿no es cierto? Y si una de las dos partes rompe con su parte, el contrato se declara nulo, así dicen los abogados. Y en este caso, entre este contrato antiguo entre Dios y el hombre, Dios fue siempre el único fiel. Él siempre cumplió con su parte y siempre fue el fiel en la relación, ¿no? Y el hombre siempre fue infiel. El hombre siempre fue el que falló al pacto, al contrato. Pero aún así, Dios siempre se mantiene fiel a su parte. Dios no anula el contrato, sino que siempre se mantiene fiel y satisface el incumplimiento de la otra parte, haciéndose hombre para decir sí. Entonces, viendo que el hombre no puede cumplir con su parte del contrato porque es infiel por naturaleza, digámoslo así, él decide hacerse hombre para que un representante de los hombres, que es él mismo, diga sí en nombre de los hombres y para que ese contrato sea cumplido también por la otra parte. Y eso es Jesucristo. Jesucristo es el representante de los hombres que firma ese contrato con su propia sangre, con la sangre del cordero, ya no con la circuncisión, sino luego en la cruz, con la sangre derramada en la cruz, como ese sacrificio del cordero que quita el pecado del mundo. Con esa sangre Jesús firma el contrato que ya esta vez sí será un contrato nuevo, una alianza nueva y eterna, porque está firmada por un representante de los hombres, que es Jesucristo, que siempre será fiel. Entonces, no sé si me hice entender, pero en el Antiguo Testamento el hombre era el infiel, el que siempre rompía con el testamento, con el contrato, y Dios siempre permanecía fiel. Pero con Jesucristo, un representante de los hombres, este contrato, esta nueva alianza, este nuevo pacto, ya no se hace a través de la circuncisión, sino se hace a través de la sangre del cordero, que será un contrato para siempre, porque las dos partes están siempre satisfechas, digámoslo así. Las dos partes van a ser siempre fieles. Tanto la parte del hombre en Jesucristo y la parte de Dios en Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hasta ahí me hice entender, porque es un poquito a veces difícil de entender, pero es Jesucristo el que firma el contrato por nosotros, y Él es el que cumple el contrato por nosotros, a pesar de que somos infieles, a pesar de que somos pecadores. En Jesucristo, en su cruz, en su muerte y en su resurrección, nosotros tenemos ese representante perfecto ante Dios, ese embajador ante Dios, para que este contrato, esta alianza, siempre esté vigente, nunca falle, nunca se anule por falta de cumplimiento de una de las partes, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en la nueva alianza o en el nuevo contrato. Ese contrato lo firma Jesús y lo firma Dios Padre. Y Él será nuestro Dios y nosotros en Jesucristo seremos su pueblo. No sé si vamos entendiendo un poquito eso. Por eso es que ahí viene también el tema del bautismo, que somos injertos en Jesucristo. Pero bueno, eso veremos después, ahorita no. ¿Hasta ahí vamos más o menos claro o ya están más confundidos? Confundidos. En todo caso, esa es la circuncisión que practicó Jesús como un rito
Pero después, como les decía, el nuevo pacto es firmado por la misma sangre de Jesús, ya no en la circuncisión, sino en la cruz como el Cordero de Dios que se ofrece por nosotros. Alguna vez les decía que Jesucristo es el embajador de Dios en la tierra, pero también es el embajador de los hombres ante Dios. Y por lo tanto, como embajador de los hombres ante Dios, Él es el representante nuestro ante Dios. Y Él es el que firma el contrato y Él es el que cumple el contrato en nombre nuestro. A pesar de que somos pecadores e infieles, Él siempre será fiel y Él paga por nuestros pecados y Él se hace responsable, digámoslo así, de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante este tema, aclarar este tema de la circuncisión, ¿no? Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, por favor. O duda, más que pregunta. Si pregunta, duda, comentario, también si me quieren ayudar a explicar, también les ayudo. Les agradecería. Y dice el texto que después de la circuncisión, al 8º día, como dice la ley de Moisés que habíamos leído también, bueno, la ley, hay una ley. En el caso del Génesis, Dios le dice a Abraham que se circuncide y circuncida a su descendencia. Y cuando en el libro de Levítico, en el Levítico está en el capítulo 5, más o menos, está la ley ya escrita, ¿no? Del tema de la circuncisión. Al 8º día había que circuncidar a los varones después de haber nacido. Entonces dice el 8º día, al tiempo de la circuncisión, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, los llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces, 40 días después del nacimiento y 80 días si era mujer, según la ley de Moisés, cuando una mujer daba a luz, después de 40 días, o mejor dicho, permanecía impura 40 días, y después de 40 días tenía que ir a purificarse en el templo, y si es que había dado a luz una mujer, permanecía impura 80 días, el doble del tiempo. Era más impuro tener hijos mujeres que varones, ¿no? Y esto es lo que hace la Virgen María, cumpliendo con la ley de Moisés. Luego del parto, la mujer quedaba legalmente impura por el contacto con la sangre. Si nos vamos al libro del Levítico capítulo 12, del versículos del 1 al 8, el Señor dice a Moisés, habla en estos términos a los israelitas: cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día será circuncidado el prepucio del niño. Por ello deberá continuar purificándose de su sangre durante 33 días más. No tocará ningún objeto consagrado ni irá al santuario antes de concluir el tiempo de su purificación. Pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como lo es durante su menstruación, y deberá continuar purificándose de su sangre durante 66 días más. Al concluir el periodo de su purificación, tanto por el hijo como por la hija, la madre presentará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro un cordero de 1 año para ofrecer un holocausto y un pichón de paloma o una torcaza para ofrecerlos como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo presentará delante del Señor y practicará el rito de la expiación en favor de ella, así quedará purificada de su pérdida de sangre. Este es el ritual concerniente a la mujer que da a luz un niño o una niña. Y si no tiene suficientes recursos para adquirir un cordero, tomará 2 torcasas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado, y el sacerdote realizará el rito de expiación en favor de ella y así quedará purificada. Entonces hemos leído justamente el pasaje que habla sobre la ley de Levítico para el momento de dar a luz, Levítico 12 del 1 al 8. Entonces María, luego de haber dado a luz, al 8º día circuncidó a su hijo. Y el tema de la circuncisión también es bien interesante porque es un ritual que hasta el día de hoy se realiza, y es un ritual donde hay muchas oraciones, interviene mucho el padre de familia y se hace la circuncisión en la casa de donde nació el bebé. Pero a los 40 días
hay que ir a purificarse, ¿no? Entonces, ¿por qué era impura la mujer? Por el contacto con la sangre. Y esos 40 días de cuarentena, que incluso hasta ahora, creo, ya no sé si habrá todavía la cuarentena para las mujeres después de haber dado a luz. Todavía hoy día se practica algo parecido, ¿no es cierto? Entonces están medias como más aisladas por este tema hasta que se recuperen. Necesitaba, por lo tanto, la mujer de un ritual de purificación externo, con oraciones, como les decía, el idioma oficial de las religiones del hebreo, en el atrio de las mujeres, en el templo de Jerusalén, por el sacerdote que estaba en ese momento de turno. Se debía, como leíamos, se debía ofrecer un cordero de 1 año y una tórtola o paloma, pero si la persona era pobre, en vez del cordero, se podía sustituir el cordero por una paloma o una tórtola, como leímos ahí en Levítico 2:8. Y este cordero esta paloma se subía al altar, como podemos ver ahí en la imagen, y se hacía 2 tipos de sacrificios. Entonces el cordero se hacía en sacrificio de holocausto y la paloma se hacía en sacrificio de expiación. Estas ofrendas eran una sacrificada en holocausto de adoración y la otra por sacrificio de expiación. ¿Cuál es la diferencia? El holocausto significa quemar completamente. Viene la palabra holocausto, que es en griego, que completamente quemado significa en griego eso, ¿no? Es sacrificio de un animal en donde se quema completamente al animal en el altar, y ese humo, digámoslo así, ese rito de quemar al animal sube al cielo como sacrificio de adoración a Dios. Es como para adorar a Dios ofreciendo un cordero sin mancha, y el humo que sube de haber quemado en holocausto al animal es un símbolo, un signo de la adoración a Dios, ¿no? Y la paloma, o no sé qué será, la tórtola o la paloma, en cambio se hacía un sacrificio de expiación. No se le quemaba, sino que la paloma simplemente se le hacía la inmolación, se le degollaba prácticamente y se rociaba de sangre el altar, y eso era en cambio un sacrificio de expiación por el perdón de los pecados, en este caso para quedar pura de haber quedado 40 días impura por el contacto con la sangre, ¿no? Y estos eran ritos que se hacían en el templo. Se imponía, generalmente el rito era presentar a la víctima, o sea, al animal. Se hacía la imposición de manos, el sacerdote hacía la imposición de manos al animal. En el caso de la paloma, por ejemplo, se le hacía la imposición de manos pasando el pecado o la impureza de la persona que ofrecía el sacrificio al animal, para que el animal se muera, digámoslo así, en reparación del pecado de la persona. En el caso del cordero, por ejemplo, cuando el cordero moría, se le pasaban los pecados al cordero y se le hacía el sacrificio de holocausto. Y el cordero moría, era el famoso chivo expiatorio. El cordero no tenía nada que ver, no tenía nada que ver con el pecado del dueño o de la persona que estaba ofreciendo en ese momento, pero moría por los pecados de esa persona. Y por eso se llama incluso literalmente el chivo expiatorio, ¿no? El chivo es el que pagaba por los pecados del pueblo, los pecados de la persona que estaba ofreciendo en ese momento el sacrificio. Y aquí haciendo una comparación con Jesús, ¿no? Jesús, como veremos más adelante, y vamos a profundizar obviamente este tema, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, al igual que los corderos, se sacrificaban por el pecado del pueblo o del ofertante. Jesús es el Cordero de Dios que se sacrifica por nuestros pecados. Él muere pagando nuestros pecados. Él es nuestro chivo expiatorio. Él paga por nuestras culpas, paga por nuestros pecados, y paga también en el altar, pero no en el altar del templo de Jerusalén, sino en el altar, en un monte, que era el altar y el altar de la cruz, ¿no? Entonces, simplemente para hacer esta comparación de los ritos de los judíos con lo que hace Jesús, con esa nueva alianza que hace Jesús, que veremos obviamente más adelante, pero simplemente los quiero hacer comparar estas dos cosas, ¿no? En el caso de José y María, como eran personas pobres, entonces no ofrecieron un cordero y un
y una palomita, sino que como eran personas pobres, podían ofrecer dos palomitas para los pobres, ¿no? Pero es curioso, porque José y María no ofrecieron un cordero en el sentido estricto de la palabra, pero sí ofrecieron al Cordero de Dios. El Cordero de Dios ya estaba siendo presentado en el templo, que luego de 30 años o más, sí, 33 años después, sería sacrificado en el mismo Jerusalén, ¿no? Entonces, esto es interesante, ver que María se purifica haciendo un ritual después de 40 días, presenta al niño Jesús en el templo y luego vamos a ver también lo de la presentación. Pero antes de eso, María, la pura, la llena de gracia, se somete a la ley de Moisés para ser purificada. Eso indica mucho la humildad, la obediencia y la alegría en el cumplir. Eso es lo que les decía hace un momento, ¿no? La familia de Nazaret practica la religión no por el cumplimiento, no por el cumplimiento, no por la superficialidad de los ritos, sino porque eso tiene símbolos, eso tiene significado, eso está cargado a través de los signos, de los símbolos, nos lleva a Dios. Y por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de la liturgia significa celebración, la celebración del pueblo que da culto a Dios. En el caso de nuestra liturgia, nosotros también tenemos un montón de signos y símbolos que si sabemos entender y sabemos aprovechar, nos pueden llevar mucho más rápido y más profundamente a Dios, al corazón de Dios. Si nos quedamos solamente en la superficialidad, como decimos ahí, vamos a oír misa nada más, y no nos damos cuenta de cuáles son los ritos, cuáles son el porqué de los signos, el porqué de los símbolos, qué significa cada cosa. Es que en la misa cada cosa tiene un significado y cada cosa significa y simboliza algo. Y por ejemplo, los sacramentos también están cargados de símbolos, de signos. En el caso del bautismo, el agua, que significa pureza, que significa purificación, que significa limpieza, también significa muerte, porque el agua también mata, y eso también significa morir al hombre antiguo para nacer al hombre nuevo. Y así, todos los sacramentos tienen signos y símbolos que si sabemos entender, si sabemos vivirlos, si sabemos saborearlos, de ahí viene también la palabra sabiduría. Si somos sabios para saber vivir los sacramentos, la Eucaristía, etcétera, obviamente nos vamos a acercar más a Dios, vamos a aprovechar más las gracias que Dios nos derrama, conociendo un poquito más, disfrutando un poquito más y utilizando la religión como un medio, como una escalera o una palanca para llegar a Dios. Pero lastimosamente nosotros sabemos que a veces nos quedamos solamente en la superficialidad, ¿no? En el cumplimiento, voy a oír misa, bautizo a mis hijos porque es la tradición sociocultural y etcétera, ¿no? Nos quedamos solamente en los ritos. No sé si por aquí está la Cari, se me hizo acuerdo la Cari que me contó de un bautizo que tuvo de un sobrino, creo que se fue. Y hablábamos del tema, ¿no? Decían justamente a pensar que a veces lo más importante es la fiesta más que el sacramento y caemos mucho en eso, ¿no? Entonces es el tema de la purificación. Y luego viene la presentación de Jesús en el templo. Como decíamos, como leíamos en el versículo, ¿dónde está? Así en el versículo 22. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, los llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor como manda la ley del Señor. Todo primogénito será consagrado al Señor. Aquí haciendo un paréntesis también. Si ustedes tienen una buena Biblia y cuando lean este versículo 22 y 23, en mi Biblia, por ejemplo, en el margen, a la derecha o a la izquierda, está la cita, el paralelo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo tengo a la derecha Levítico 12:8, justo lo que acabamos de leer hace un momento, ¿no es cierto? A veces en las Biblias de Jerusalén, por ejemplo, no está en el margen, sino está abajo, en la nota a pie de página. Entonces, si es una buena Biblia, una Biblia de estudio, vamos a tener a los lados
Y en la parte de abajo, los pasajes referentes al Antiguo Testamento o pasajes paralelos que se les conoce con otros textos de la Biblia, con otros textos con otros libros de la Biblia, ¿no? Entonces, eso es simplemente un paréntesis para que vean la importancia de tener una Biblia buena, ¿no? Entonces dice que será presentado al Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y además ofrecieron el sacrificio que manda la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces, ¿qué es la presentación de Jesús en el templo? Después de la liberación de los israelitas de Egipto, recuerden que los israelitas terminaron en Egipto y después de muchos años terminaron siendo esclavos en Egipto. Se multiplicaron tanto, ¿se acuerdan cuando veíamos la historia de la salvación? Terminaron siendo esclavos en Egipto y Dios promete bajar a salvar al pueblo de Israel y lo hace a través de Moisés. Entonces viene el día de la Pascua, el día del paso de Dios, liberando a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y ese día, ¿se acuerdan cuál fue la última plaga? La última plaga en que liberó, el faraón dejó ir al pueblo de Israel y que cruce el Mar Rojo, era la plaga de la muerte de los primogénitos. Pasó el ángel de la muerte, matando, digámoslo así, a los primogénitos de los egipcios. Y a partir de ese día, Dios, como memoria, se consagra para sí también los primogénitos de los israelitas, como un recuerdo, como una memoria, como un recordar, pasar por el corazón. Entonces, a partir de ese día, los primogénitos deben ser consagrados al Señor. Y los primogénitos deben estar al servicio del Señor. Pero luego, ya cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel, los descendientes de Leví, que eran los famosos levitas, fueron el pueblo, o fueron la tribu, mejor dicho, que se dedicaban a ser los sacerdotes. Entonces, ellos eran los levitas, se convirtieron en los sacerdotes del pueblo, de las demás tribus. Entonces, esto, el tema de los primogénitos, ya quedó como en un segundo plano, por decir así, y había que rescatar al primogénito del culto. Me explico de otra manera para hacerles entender, para hacerme entender, mejor dicho, un poquito mejor. Los primogénitos estaban consagrados a Dios, eran parte de Dios. Consagrado significa eso, ¿no? Consagrar en hebreo, que es Kadash, de ahí viene la palabra Kadosh, que significa santo. No sé si ustedes han escuchado Kadosh, 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 santo, santo, santos del Señor. Consagrar es apartar a algo o a alguien para ser dedicado a un propósito especial. En este caso, consagrar es separar a esa persona o a ese objeto, por eso hay objetos consagrados dentro de la misa, que tienen el fin de dar culto a Dios, de estar al servicio de Dios. Entonces, a partir de la liberación de Israel de Egipto, todos los primogénitos debían ser consagrados a Dios, deberían estar dedicados al culto a Dios, deberían estar al servicio de Dios. Pero como ya hacían eso los levitas, que eran la tribu que se cargaban de hacer todas esas cosas, entonces las demás personas podían rescatar, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Rescatar al primogénito del servicio en el culto a Dios. Si se quería o no, obviamente en el caso de Ana, por ejemplo, en el caso de Ana en el Antiguo Testamento, que da a luz a su hijo Samuel, Ana no rescata y Samuel se queda en el templo como consagrado en el templo al servicio de Dios. Pero generalmente lo que se hacía era rescatar a este primogénito, rescatar entre comillas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, rescatar al primogénito y llevárselo otra vez a la casa, porque todo primogénito pertenecía al templo, digámoslo así, pertenecía a Dios. En el caso de Jesús, como primogénito, se hace igual el mismo rito de consagración, el mismo rito de presentar a Jesús al templo como el primogénito y después rescatar, ¿no? Rescatar al primogénito del culto pagando 5 siclos de plata, 50 gramos de plata como símbolo del rescate. Entonces, esto fue lo que hizo Jesús. Básicamente este rito tenía más un objetivo pedagógico
Y Dios deseaba que en la presentación de los primogénitos se haga memoria de la liberación de la esclavitud en Egipto. Entonces era un rito más que recordaba a la gente cómo Dios sacó a través de Moisés al pueblo de Israel, matando a los primogénitos de los egipcios. Era un rito pedagógico para recordar a todo israelita que presentaba a su primogénito al templo, que eran libres gracias a que él les rescató de la esclavitud de Egipto. No sé si hasta ahí está clara la explicación, no tienen alguna duda. Solamente para acabar con este tema de la presentación, la fiesta de la presentación del Señor la celebramos en la Iglesia Católica el día 2 de enero, ¿no? Después de, son algunos días después de Navidad. Y se le llama la famosa fiesta de la Candelaria también. No sé si ustedes se acuerdan, la fiesta de la Candelaria, donde se lleva las velas, donde se bendecir las velas. Y este es la fiesta de la presentación del Señor que nosotros rezamos siempre en el cuarto misterio gozoso. Entonces, hasta aquí la presentación y la purificación, sí, Rina. 2 de febrero tienes anotado, la verdad es que no sé cuál de las dos fechas. 2 de febrero, sí, eso dije. Ok, no, dijiste enero. Ah, no, es 2 de febrero, perdón. Así como el chavo ya. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta de la purificación? ¿Por qué María se purifica? Porque estaba impura y tenía que seguir el rito de la ley de Moisés para purificarse de su contacto con la sangre de los 40 días de haber dado a luz. Y se presenta a Jesús como el primogénito y se rescata a Jesús, ¿no? Y ese es el rito que cumple la familia de Nazaret con el tema de Jesús. Hasta ahí el tema entonces de la presentación y de la purificación. Luego más adelante, no me voy a quedar mucho tiempo en esto porque no tenemos tanto. Viene el tema de la bendición de Simeón y de la alabanza de Ana, la profetisa Ana y el profeta Simeón. Solamente quiero pasar así muy rápido este texto. Dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era un profeta, era un hombre honrado, piadoso, que esperaba, como esperaban muchos en ese tiempo, la liberación de Israel, pero él era un hombre bueno de Israel, guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu le había dicho que no moriría sin antes haber visto al Mesías, y conducido por el mismo Espíritu, cuando los padres de Jesús los llevan al templo, Simeón lo tomó en brazos y lo bendijo diciendo el famoso cántico de Simeón. ¿Se acuerdan que hablábamos de que en el Nuevo Testamento también hay algunos cánticos o salmos? Más se les conoce como cánticos, ¿no? Y hablábamos de uno de esos cánticos que es el cántico del Kénosis. ¿Se acuerdan de Filipenses 2, del 6 en adelante, creo que era? Y este es uno de los cánticos que aparecen también en el Nuevo Testamento. Y este es el cuarto cántico. Estamos recién en el Evangelio, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, y ya tenemos 4 cánticos. El primer cántico es el famoso Magnificat, ¿no? Que eso está en el capítulo 1, versículo 46 de Lucas. Ahí está el Magnificat, que es el primer cántico del Nuevo Testamento. Proclama mi alma la grandeza del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Se llama el Magnificat porque en latín quiere decir como proclama, ¿no es cierto? El segundo cántico es el cántico, en cambio, del padre de Juan el Bautista, de Zacarías. Eso está en el capítulo 1, versículo 67 en adelante. El padre de Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el famoso cántico de Zacarías, el cántico de, no me acuerdo cómo se llama este en latín, pero bueno, es el segundo cántico. El tercer cántico está en Lucas 2, versículo 14, cuando los ángeles cuando nace Jesús, los ángeles cantan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Bueno, yo tengo y en la tierra paz a los hombres amados por él. Depende de la traducción, ¿no? Y el cuarto cántico es el que estamos analizando justo en este momento. Es el Benedictum. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo y sé paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos,
como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel, según mi traducción. Todos estos cánticos, no todos, pero sí la gran mayoría, se los reza en la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia. Tiene que ver con la liturgia, con la oración oficial de la iglesia a Dios, el culto que la iglesia le da a Dios. Y se reza laudes en la mañana, más o menos hasta las 9 de la mañana, más o menos. Vísperas en la tarde, más o menos tipo 6 de la tarde. Y completas en la noche, que es más o menos antes de acostarse, 9 de la noche o 10 de la noche. Y entre estas horas que son las más importantes, también hay otras horas que son la nona, la prima, etcétera, ¿no? Pero eso ya rezan sobre todo los monjes o las monjas que están en monasterios, rezan todas las horas. Los sacerdotes y los laicos por obligación, y los laicos estamos invitados también a rezar la liturgia de las horas. Y ahora es facilito, antes era más complicado, pero ahora con el internet es facilito, simplemente ustedes se bajan una aplicación o buscan en Google liturgia de las horas y van a tener la liturgia de las horas ya lista para rezar. Entonces la oración de la mañana es laudes y son una oración en donde se cantan 3 salmos y se hace una meditación cortita de un pasaje del Evangelio y se lee y se cantan estos himnos que estamos leyendo. En el caso de completas, por ejemplo, se canta este cántico de Simeón. En el laudes se reza el cántico ya se me olvidó, el cántico de Zacarías, y en víspera se reza el Magnificat. Entonces, eso sí también como paréntesis para una invitación también a que vayan explorando un poquito más la liturgia de las horas, se conecten a una aplicación o en el internet mismo, busquen laudes hoy noche antes de ir a dormir, busquen completas, liturgia de las horas completas del día de hoy, obviamente, y completas cortita, completas no se demora más de 5 minutos. Entonces se reza un salmo, hay unas oraciones, unas peticiones, un pedido de perdón por la última oración del día y se acaba la oración. Es una oración que uno se une a la iglesia universal. Cuando uno reza laudes, vísperas o completas, se está uniendo a la oración que miles y millones de personas están haciendo en el mundo durante todo el día. Es una oración que está siempre permanentemente. Nosotros estamos rezando completas, pero en el otro lado del mundo están rezando ya laudes. Entonces, así como la misa es una oración permanente que todo el mundo está rezando durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces, eso es un tema también interesante que les invito a hacer si necesitan alguna ayudita, eso les puedo ayudar después por medio del WhatsApp. Bueno, y ahora vamos a pasar, y bueno, después viene el tema de la alabanza de Ana, que es la profetisa Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era de edad avanzada y también había vivido con su marido durante 7 años. Desde entonces había permanecido viuda, dice el texto, y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Y es la profetisa Ana que también le profetiza a la Virgen María que una espada atravesaría su alma, ¿no? Su corazón, si no me equivoco. Ya me perdí por aquí por la Biblia. Pero bueno. Y ahora vamos al último misterio gozoso, que es Jesús perdido y hallado en el templo, que también es un misterio. Si ven, en el rosario rezamos misterios. ¿Se acuerdan que era un misterio? Un misterio es algo que nos supera, algo que no entendemos, algo que es muy importante en la vida de Jesús, pero que no logramos y no lograremos nunca entender plenamente. Podemos ir, obviamente, conociendo un poco más, rasgando, como se dice, el misterio, comprendiendo muchas cosas y sobre todo sacando gracias y sabiduría de los misterios, pero siempre llegará un momento en que nos superan, ¿no? Será algo que, como hablábamos del misterio de la encarnación, un misterio que no vamos a entender nunca por qué Dios decidió hacerse como uno de nosotros, por qué Dios se hace humus, ¿no? Se humilla, se hace como uno de nosotros, limitado en todo el sentido de la palabra, hasta el punto de que cuando era niño y bebé dependía de una criatura, un Dios que depende de una criatura para poder sobrevivir. Eso es un misterio.
y algún rato en el cielo seguramente entenderemos todos esos misterios, pero mientras vivamos en esta carne y en estas neuronas que tenemos, no llegaremos a comprender completamente los misterios. Y vamos a Jesús hallado en el templo, capítulo 2, seguimos en el capítulo 2, versículos 39 al 52. Alguien que me lea ya la primera parte para ir, yo les digo hasta dónde más o menos. A ver, yo, de vuelta a Nazaret. Sí. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él replicó: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, hemos leído el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? Yo si les preguntara a ustedes qué sienten, qué se les viene al corazón cuando leen este pasaje, ustedes que son madres y los que somos padres sabemos lo que es perder, no sabemos, mejor dicho, hemos sentido a veces, no sé si tal vez alguno de ustedes más o menos, obviamente habrá más, cuando se nos pierde un ratito, ¿no? A mí se me perdió mi hijo en el Supermax y no fue ni más de 10 minutos, estaba escondido, pero no fue un día ni 2 días, fueron 10 minutos, no sé cómo hubiera soportó 2 días la Virgen María, pero este es un pasaje que también nos hace entender mucho sobre el misterio de Jesús. Comienza diciendo que cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba. Entonces ahí vemos un mapa que siempre lo vamos a ver. Abajo está Judea, en el verde más claro, Jerusalén casi en el centro, en la provincia de Judea, y luego subieron a Galilea, donde está Nazaret aquí, ¿no? Nazaret de Galilea, donde vivía la familia de Nazaret. Y nos dice que ya cuando Jesús tenía más o menos 12 años, dice, para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Y no se sabe si fue la primera Pascua de Jesús o no. Dice que todos los años los padres de Jesús subían a Jerusalén como buenos judíos, como buenos personas que cumplían con su religión, con la ley. Subían todos los años a la fiesta de la Pascua. No se dice si Jesús subía o no, pero lo que sí se sabe es cuando tuvo 12 años, pudo haber sido que Jesús fue a su primera Pascua en Jerusalén. No era obligatorio, obviamente, para los niños subir a Jerusalén todos los años, solamente para las personas mayores de 13 años que habían hecho el Bar Mitzvah, como decíamos. Y aquí también otro paréntesis interesante. Nunca se va a Jerusalén. Si ustedes, por ejemplo, algún rato van a Tierra Santa o están conversando con un judío, nunca se dice vamos a Jerusalén o el camino a Jerusalén o etcétera. Siempre se dice subir a Jerusalén. Estemos donde estemos. Estemos en el monte Everest, siempre tenemos que decir se sube a Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad alta en donde habita Dios. Entonces siempre los judíos dirán subamos a Jerusalén, estén donde estén, subamos a Jerusalén. Entonces por eso la palabra de Dios siempre dice subían
a Jerusalén. Es un tema interesante más que nada por también cultura general. Cuando vayan a Tierra Santa escucharán muchísimo de los judíos eso de subir a Jerusalén y no ir a Jerusalén. Entonces, cuando cumplió 12 años, subieron, como dice la palabra, subieron a Jerusalén a la fiesta según costumbre. Y los judíos debían ir a Jerusalén, si es que vivían cerca de Jerusalén, a 3 fiestas que eran las más importantes. La más importante de todas, la Pascua, que celebra la Pascua, lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? El paso de Dios liberando a los israelitas de la esclavitud de Egipto y llevándolos a la tierra prometida. Esa es la Pascua. Y la otra fiesta importantísima, 50 días después de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta también conocida como la fiesta de la cosecha. Y una tercera fiesta que también es muy importante hasta el día de hoy para los judíos es la fiesta de Shavuot o la fiesta de las chozas. Esta fiesta es bien curiosa, bien interesante y el día de hoy también lo realizan. Durante una semana, durante 8 días o 7 días, los israelitas devotos o los judíos devotos no duermen en sus casas, sino que se hacen una cabaña, una choza. Si viven en un edificio, por ejemplo, hacen la choza en el balcón o hacen la choza en la sala si no tienen balcón. Los que tienen patio hacen una carpita, digámoslo así, una carpa en el patio y ahí duermen los 8 días. Durante los 8 días duermen en las carpas, ya sea dentro de la casa porque viven en un departamento o fuera de la casa porque tienen un jardín, un patio, una terraza o un balcón. Y eso lo hacen durante 8 días. ¿Y qué recuerdan? ¿Qué celebran? Celebran y recuerdan cómo el pueblo de Israel, sus padres, como nuestros padres, pasaron 40 años en el desierto, ¿no? Viviendo en chozas, viviendo en carpas. Entonces, esta es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las chozas. Y durante estas 3 fiestas, eran las más importantes del pueblo de Israel, se tenía que subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Si vivía muy lejos, al menos a una, y generalmente se subía a la fiesta de Pascua, la más importante, ¿no? La Pascua que incluso para nosotros los cristianos, ya veremos más adelante cómo se pasa de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Entonces, José y María, por lo menos por este texto, como dice todos los años, subían al menos a la fiesta de Pascua como buenos judíos devotos, ¿no? Hasta los 3 años eran niños menores de edad. A los 12 años se preparaban para el bar mitzvah. Como decíamos en una charla pasada, bar mitzvah significa hijo, bar mitzvah o mitzvot, significa ley o precepto. Bar mitzvah significa el hijo del precepto o el hijo de la ley. Y que lo hacen a los 13 años, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, que es el bat mitzvah, que es la hija de la ley, lo hacen a los 12 años. Y a partir del bar mitzvah, digámoslo así, que comienzan a ser hombres ya adultos que pueden tomar sus propias decisiones, son moralmente responsables de sus propios actos, pueden ser elegidos para ser llamados a leer la Torá en el culto, en las sinagogas. Todo lo que poseen ya comienza a ser de su propiedad. Ya pueden casarse, contraer matrimonio según la ley judía, ser responsables del cumplimiento de los 613 preceptos y seguir estudiando los 613 mandamientos de la Torá, ponerse los tefilín todos los días. ¿Qué eran los tefilín? Los tefilín, como este soldado israelita, los tefilín son estas cosas negras que están en el brazo, por ejemplo, con esta cajita, una cajita con una cinta negra que está en el brazo y tienen otro tefilín o esta cinta negra que está en la cabeza y en la frente. ¿Y para qué sirven los tefilín? Los tefilín sirven para recordar lo que dice el Shema Israel. Shema Israel, escucha Israel, amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice el Shema, y estas palabras la tendrás siempre en tu mente y la tendrás siempre cerca de tu corazón. Entonces, cumpliendo literalmente con lo que dice el primer mandamiento de la ley de Dios, son estas cajitas cuadradas en donde están, dentro de la cajita están las palabras, la Torá. Ahí están en unas hojitas muy pequeñas la Torá. Entonces la Torá la tienen en su frente, literalmente en el frente, y le tienen en el brazo izquierdo cerca del corazón.
cumpliendo literalmente con el tema del Shema, ¿no? Entonces son unas cintitas que se van poniendo en el brazo, haciendo algunas oraciones, cantando salmos, van rezando el Shema, y eso lo pueden hacer a partir de los 13 años, a partir del Bar Mitzvah. Pero a los 12 años, como digámoslo así, estaban ya en la preparación para el Bar Mitzvah, era conveniente de que los niños ya asistan a la Pascua para ya irse, digámoslo así, entendiendo, ir teniendo más contacto con lo que iban a hacer un año después. Algo muy parecido a lo que nosotros tenemos, ¿no? Con la catequesis de la primera comunión. Se les lleva a misa para que vayan ya entendiendo un poquito cómo es el tema, ¿no? Y parece que por esto Jesús, no, ya les digo, no se sabe si fue todos los años o solamente fue a esta su primera Pascua. Jesús va a los 12 años ya al templo acompañado de sus padres para ya comenzar a involucrarse en los temas de la ley y de la religión. Y dice la palabra que acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no le encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él, y al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Acabada la fiesta, generalmente las caravanas, la fiesta de la Pascua era de 7 días. Las fiestas judías generalmente duran 7 días, porque se acuerdan el número simbólico del 7, ¿no? Además del séptimo día del Shabbat, el día del descanso. Entonces, generalmente las fiestas tienen ese número 7 como perfección. Son una semana de fiestas, incluso hasta el día de hoy. Entonces, después de una semana de estar en Jerusalén, las caravanas de gente que iban a Jerusalén comienzan a regresar a sus pueblos de origen. Y generalmente en esas caravanas, para cuidarse de los ladrones, de los peligros del desierto, etcétera, se viajaban en caravanas, en grupos bastante grandes del mismo pueblo, por ejemplo. Pero los judíos siempre se dividen. Los hombres por un lado, las mujeres por otro lado, y los niños menores de edad pueden estar jugando en los dos grupos, ¿no? Es independiente eso. Y parece que esto sucedió con Jesús. Los hombres con José iban por un lado, las mujeres con María iban por otro lado, y Jesús supuestamente debía estar jugando ahí caminando con toda la caravana, ¿no? Por eso es que llegan un día de viaje, y la caravana llega un día de viaje y obviamente para armar las carpas, para pasar la noche en el desierto o en el sitio donde estén. Y ahí es cuando otra vez se juntan hombres con mujeres, las familias. Y ahí es lo típico, ¿no? Entonces José le pregunta a María, ¿y dónde está Jesús? Y María le dice, pues estaba contigo. No, pero estaba contigo. Pero yo le vi contigo. Lo típico, ¿no? Entonces, por eso es que dice que después de un día se dieron cuenta de que Jesús no estaba en la caravana. Entonces lo comienzan a buscar entre parientes, entre conocidos. Y como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Entonces, un día de camino de Jerusalén hasta donde les cogió la noche. Seguramente esa noche no podían regresar los dos solitos. Era demasiado peligroso y esperaron la noche hasta que amanezca. Imagínense la angustia, imagínense los pensamientos que debió pasar por la mente de María, de José. Les decía la vez pasada que María no es una semidiosa, que ya todo lo sabía, que era como, no, si Jesús está allá en el templo, no se preocupen. No. María, que les decía, es una mujer, ¿no? Una mujer como nosotros, y seguramente sintió la angustia de haber perdido a su hijo, sintió la angustia de haber fallado también a Dios, de no haber cuidado al Hijo de Dios. Imagínense en esa responsabilidad, ¿no? Entonces, ese sentimiento de María de haber perdido a su hijo es lo que les llevó al siguiente día a regresar el camino andado, un día de regreso desde donde les cogió la noche hasta Jerusalén. Y al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciendo las preguntas, ¿no? Los suyos pensaban que Jesús les seguía. Y aquí comienza ya una especie de punto de inflexión en la relación entre Jesús y María. Hasta este momento, digámoslo así, Jesús era el hijo de María. A partir de ahora, sobre todo más adelante, cuando Jesús ya
sobre todo en el ministerio de Jesús, va a haber un punto de inflexión, se van a cambiar los papeles. En un principio Jesús es el hijo de María y después María va a comenzar a ser la discípula de Jesús. Digámosle como que en un principio María era la madre, la que estaba por encima de Jesús, y después va cambiando y María se empieza a convertir en discípula de su hijo, en discípula de su maestro, que es su hijo. Entonces, hasta este momento los suyos, María, José, los parientes, pensaban que Jesús los seguía y lo buscaban, y a veces a nosotros también nos pasa esto, ¿no? Lo buscan entre la gente y parece, y pensamos que Jesús siempre va caminando con nosotros y pensamos que Jesús siempre nos sigue y a donde vamos, Él está ahí, ¿no? Como dicen, Jesús es mi copiloto, siempre debe estar al lado cuidándome. Y de repente, en el rato menos pensado, regresamos a ver y no está Jesús, desapareció Jesús. Nos pasa mucho eso, porque pensamos que Jesús nos debe seguir. Y es todo lo contrario, nosotros debemos seguir al Maestro, no que Jesús nos siga. A veces en nuestras oraciones también sabemos decir, Jesús, es que este es mi proyecto y bendíceme. No le preguntamos a Jesús si es que le parece bien o no, que nos guíe, que nos indique, que nos dé luces, sino que todo lo contrario, le presentamos a Dios el proyecto y que nos siga, que se haga nuestra voluntad, ¿no es cierto? Y a veces vamos en el camino, pensamos que Dios o que Jesús nos tiene que seguir y cuando nos damos cuenta estamos perdidos, mejor dicho, se nos perdió Jesús. Él no estaba perdido, por eso a veces también no es tan bueno esto de decir perdido y hallado en el templo, porque Jesús no estaba perdido, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Tal vez para María y José sí, obviamente fue perdido, pero Jesús no estaba perdido para nada. Lo buscan entre conocidos y parientes. Jesús no está entre los parientes, no está entre los conocidos. Es la angustia, el desconcierto de no encontrarlo a veces en nuestra propia lógica, ¿no? Para encontrarlo es necesario volver, regresar, cambiar el camino, dar la vuelta, hacer un proceso de conversión, convertirse, invertir el camino hacia el templo y hacia Jerusalén. Y esto es bien simbólico y bien bonito. Cuando nosotros perdemos a Jesús y cuando vivimos la angustia de haber perdido a Jesús porque pensábamos que nos estaba siguiendo, debemos convertirnos. Esa es la palabra volverse, ¿no? Convertirse, reandar otra vez el camino que hemos hecho sin Jesús y volver a Jerusalén, volver al templo. Jerusalén significa simbólicamente, además de ser la ciudad santa, Jerusalén también significa la comunidad. Jerusalén significa donde están, por ejemplo, en el caso de los discípulos de Maús, que regresaron a Jerusalén, o mejor dicho, estaban yendo a Jerusalén en Maús, estaban de espaldas a Jerusalén, de espaldas a la comunidad, de espaldas a la iglesia, huyendo por lo que había pasado con Jesús, ¿no? Y después regresan de Maús a Jerusalén. Entonces, Jerusalén es el símbolo de la comunidad, de la iglesia. Y por eso muchas veces para encontrar nuevamente a Jesús, nosotros tenemos que volver a Jerusalén, volver a la comunidad, volver a la iglesia. Y este perdido es encontrado al tercer día, que también es un número bastante simbólico, ¿no? La referencia de los 3 días que nos hace una clara alusión a la resurrección. Recordemos que María y José representan al pueblo de Dios, que tras la muerte de Jesús lo recuperan al tercer día, ¿no? Entonces también es una forma simbólica de decir que después de 3 días de perdido, Jesús volverá y resucitará. Y aquí es algo muy interesante. No entienden y se quejan incluso, y se quejan en el buen sentido, ¿no? Como les decía, María era una mujer y José obviamente un hombre, y eran personas que no lo sabían todo, que iban descubriendo la vocación de Jesús, que iban descubriendo a su hijo. Como les decía, aquí María, después de 12 años, que era su hijo Jesús, comienza su hijo a ser diferente. Ya no es tanto el hijo, sino que comienza ya a ser la persona que estaba preparado para ser el Mesías. Y es que aún no lo conocen. Y esto es lo interesante.
María también va descubriendo a Jesús, va descubriendo el misterio de Jesús, va descubriendo la misión de Jesús, así como el mismo Jesús va descubriendo su misión en el templo. María y José también le van descubriendo a Jesús. Si ellos tuvieron que hacer ese proceso de descubrimiento, de conocimiento, de un proceso de ir adentrando más en el misterio, ¿cuánto más nosotros debemos hacer también lo mismo? Debemos caminar ese proceso de conocer cada vez más a Jesucristo. No creer que ya le conocemos, no creer que nos está siguiendo, no creer que es simplemente hasta podríamos decir un servidor nuestro que está siempre al lado haciendo lo que nosotros queramos y protegiéndonos de todos los peligros que nosotros tengamos. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad de pensar que es un Dios milagrero, mejor dicho, buscando solamente los milagros de Dios para ir encontrándole al Dios de los milagros, ¿no? E ir cambiando por solamente utilizar a Dios para mi beneficio, por ir cambiándole a ese Dios en que me enseña a ser como Él, a ser cada vez más sabio, más grande, más maduro, más buena persona. Entonces a nosotros también nos toca andar por este camino de del niño Jesús perdido y hallado. Yo estoy seguro que si les preguntara algún testimonio a cada uno de ustedes sobre cuándo se les perdió Jesús y cómo lo hallaron, seguramente se parece mucho a esto de la familia de Nazaret, ¿no? Lo perdemos porque pensamos que siempre, bueno, Dios siempre está ahí, obviamente, pero a veces su silencio es una señal de que no estamos por el buen camino, ¿no? ¿En dónde buscamos a Jesús? ¿Cuántos conocemos a Jesús? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿En dónde buscamos a Jesús? Buscamos entre conocidos y parientes, buscamos entre las brujas, buscamos a Jesús en la nueva era, buscamos a Jesús en donde no está. ¿Y cuánto conocemos a Jesús? Es la pregunta que nos deberíamos hacer el día de hoy. Y también Jesús se encuentra consigo mismo. Como les decía, Jesús también iba descubriendo su ministerio. Jesús también como verdadero hombre iba descubriendo su misión. Como les decía, obviamente, él por ese contacto con Dios Padre, a través de la oración, a través de su santidad sin pecado, tenía un proceso infinitamente más rápido que el nuestro, pero Jesús también iba descubriéndose. Y Jesús no discutía. Es bien curioso, nos dice la palabra que no estaba discutiendo con los maestros de la ley, sino que escuchaba, preguntaba y comentaba. A veces pensamos que Jesús estaba en medio de los doctores, discutiendo con los doctores, diciendo, no, ustedes no saben, esto es así, así, sí, no. Nos dice clarito que Jesús estaba conversando con los doctores de la ley. ¿En dónde está exactamente que dice eso? Sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciendo las preguntas. Si hace preguntas, ¿por qué? ¿Porque quiere saber? ¿O porque quiere hacerse el que sabe? Jesús estaba preguntando porque necesitaba conocer, necesitaba saber. Él en sus 12 años de vida ya seguramente había descubierto mucho de su misión, pero todavía tenía preguntas, todavía tenía cosas que aclarar. Y por eso es que escuchaba a los doctores de la ley y también hacía preguntas, también obviamente opinaba. Y por eso los doctores lo oían, estaban maravillados de su inteligencia, de sus respuestas, y al verlo se quedaron desconcertados José y María, ¿no? Para Jesús también fue un autoafirmarse en el conocimiento de sí mismo, de su misión. Por lo tanto, el conocimiento es un proceso. Y nosotros debemos entrar en este proceso del conocimiento. Es que en eso consiste la vida eterna, queridos hermanos. La vida eterna, como dice el mismo Jesús, consiste en conocer a Jesucristo y al Padre que envió a Jesucristo. En eso consiste. En eso deberíamos gastar nuestra vida eterna. Obviamente que debemos trabajar, producir, ser buenos ciudadanos, hacer las cosas que nos corresponde a nuestro estado de vida. Pero eso no quita que debemos conocer más a Jesucristo, porque conociendo más a Jesucristo, conocemos más al Padre. Y conociendo al Padre, conocemos su voluntad. Y haciendo la voluntad del Padre, vamos a llegar a ser personas más plenas, personas más a lo que quiere Dios. Dios quiere de nosotros personas plenas, personas felices, personas buenas, personas alegres, personas trabajadoras, personas
productivas, personas más parecidas a Jesús. Eso es la santidad. La santidad es parecerse a Jesús. Mientras más nos parecemos a Jesús, más santos somos. Por eso es que no debemos, los santos son modelos, obviamente, ¿no? Para nosotros, pero los santos buscaron parecerse a Jesús y nosotros debemos también parecernos a Jesús con la ayuda de los modelos que son los santos, pero no debemos parecernos a los santos. Me explico, o sea, a veces pensamos que nosotros para ser santos debemos ser más o menos parecidos a San Francisco de Asís, pero tenemos un grave problema porque San Francisco de Asís era soltero y dio todos los pobres. Nosotros somos casados y tenemos hijos, y si damos todos los pobres, más bien estamos haciendo lo contrario a lo que nos llama nuestra vocación, que es hacer una familia, darles educación, darles salud, darles algunas cosas, ¿no? Obviamente compartiendo también con los pobres, pero no sé si me hago entender. Nosotros no tenemos que parecernos a San Francisco de Asís en el sentido de dejarlo todo, sino parecernos a Jesús con la ayuda de San Francisco de Asís, como lo hizo con su modelo en su estado de vida, en el llamado que él tuvo. Pero nosotros debemos ser como Jesucristo. Y mientras más nos parezcamos a Jesucristo, vamos a ser más felices, porque vamos a ser más plenos, vamos a sufrir menos, vamos a saber decir sí cuando es sí, vamos a saber decir no cuando es no, vamos a saber sufrir como sufrió Jesús, tener la sabiduría de Jesús, los mismos sentimientos de Jesús, y por lo tanto ser hombres y mujeres plenos, hombres maduros, hombres fuertes, resilientes, etcétera, ¿no? Todas las virtudes de Jesús, nosotros la podemos ir creciendo en esas virtudes, obviamente ayudados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es un proceso, el proceso del conocimiento. Y finalmente, bueno, simplemente aquí dice que en este gráfico está el templo de Jerusalén, y aquí en donde están las columnas del templo, generalmente es donde se sentaban los maestros de la ley, los doctores de la ley, a enseñar a sus discípulos y hacer, los judíos hasta el día de hoy también tienen aprenden mucho discutiendo. Eso es muy de los judíos. Se aprende discutiendo, también en el buen sentido de la palabra, no peleando, sino discutiendo. Entonces se hacen preguntas y cada uno va dando su versión de su respuesta, y así van aprendiendo mutuamente. Entonces es una forma muy sabia también de los judíos de discutir para aprender más. Y generalmente se hacían en estas columnas de ahí en el templo de Jerusalén. Jesús les respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Y les he puesto en rojo porque estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en los Evangelios es esta, ¿no? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Y para terminar, dice que regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos, un Dios que vivía sujeto a sus padres, obedeciendo. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, ¿no? Entonces, después de este episodio, 12 años después, un episodio que le recordó a la Virgen María que sí, que su hijo era el Mesías, y que aquí comenzaba el punto de inflexión, el punto de cambio, de que comenzaba a dejar de ser su hijo para comenzar a ser su maestro, su Dios, su Señor, ¿no? Pero en este tiempo, hasta los 30 años, Jesús iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en estatura, iba creciendo en gracia delante de Dios, delante de los hombres, trabajando como carpintero, siendo una persona normal, común y corriente. Por eso también se debería incluir este misterio en el rosario, ¿no? El misterio de la infancia de Jesús, de la infancia común y corriente. Un Dios que tiene una infancia de trabajador, de estudioso, que tenía amigos, jugaba, iba a las fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tema es también un tema para meditar mucho. Jesús iba creciendo en sabiduría, Jesús iba creciendo en gracia, Jesús iba creciendo en estatura, en cuerpo, como un ser humano, ¿no? Jesús crecía en todo su ser, en otras palabras. Jesús crecía íntegramente como persona, en sabiduría, gracia, estatura, y por eso no solamente crecía la parte física, sino también crecía la parte mental, su psicología, iba creciendo también su parte espiritual.
Y esto es muy importante también de meditar, porque Jesús como verdadero hombre, por eso es que es un misterio de un Dios que se hace como nosotros en todo, en todo. Por eso no nos imaginemos a Jesús de niño sabiendo cuál era su misión, sabiendo que ya lo sabía todo, sabía lo que iba a pasar en el futuro, ya desde de los 10 años ya sabía que iba a morir crucificado. No. Él fue descubriendo. Y la próxima semana, cuando veamos el bautismo y sobre todo las tentaciones de Jesús en el desierto, vamos a ver que Jesús, incluso en el desierto, tiene tentaciones. Y en el desierto las tentaciones de Jesús van a ser las más conocidas como las tentaciones mesiánicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo la tentación de ser Mesías, no como Dios quería, sino que tuvo la tentación de ser un Mesías como el pueblo, como la gente quería. Entonces ser un Mesías poderoso, convertir las piedras en pan y que los ángeles le salven cuando se lanza del templo, etcétera, ¿no? Entonces son tentaciones. Si dice la palabra que Jesús fue tentado, es porque en realidad fue tentado, que tuvo la tentación, que no cayó en ellas es diferente, pero Jesús fue tentado y tuvo la tentación. Y las tentaciones de Jesús no solamente fueron en el desierto, sino fueron durante toda su vida, incluso hasta el último minuto de vida. Jesús tuvo la tentación también de pensar que su padre lo había abandonado, ¿no? Cuando dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero eso hablaremos después. El principio de la sabiduría de Jesús, por lo tanto, era hacer la voluntad del Padre. Y esto es lo que iba creciendo Jesús en estatura. Y esta vida oculta, entre comillas, de Jesús, también es un misterio, ¿no? Por eso decía, cuando yo sea papa, ahí voy a poner el sexto misterio gozoso y entre chiste y chiste sabían ustedes que sí puedo ser papa, porque cualquier persona puede ser papa, no solamente un cardenal. Obviamente eso no va a suceder nunca en la iglesia, pero cualquier persona, incluso laicos, podría llegar a ser papa, ¿no? Eso también como paréntesis, no solamente los cardenales, sino cualquier cristiano bautizado puede llegar a ser papa, pero obviamente eso no va a suceder nunca, ¿no? Pero en todo caso, este es un misterio. El misterio de la vida oculta de Jesús, el misterio de Dios que asume nuestra vida. No es tanto la vida oculta de Jesús, porque aquí se habla también muchísimos de la nueva era, de que Jesús en su infancia y en su juventud sobre todo viajó a la India, y la India fue discípulo de maestros orientales y regresó más iluminado, porque era la reencarnación de ni sé quién. No es tanto la vida oculta, sino la vida en que Dios se le iba revelando. Jesús iba aprendiendo, iba creciendo en estatura, en gracia, en sabiduría y también el misterio de un Dios que quiso vivir como nosotros absolutamente en todo. Entonces él sabe lo que es estar aburrido, él sabe lo que es el trabajo, él sabe lo que es madrugar, él sabe lo que es la rutina del día a día. Él sabe todo eso, conoce nuestra carne. Se hizo carne para conocer nuestra carne y para decirnos, yo también pasé por eso, yo también lo viví, yo sé lo que es eso. Así que ese es el Dios que tenemos, ¿no? En la cotidianidad de Nazaret, Jesús crece, se fortalece, crece en sabiduría, conocimiento de sí mismo. Y por lo tanto es el desierto de Jesús antes de su ministerio. Durante estos años, Jesús se prepara en este desierto, entre comillas, de su infancia, durante 30 años, digámoslo así, que se va preparando para su ministerio. 30 años de preparación, digámoslo así, para 3 años de ministerio. En 3 años nos dijo todo lo que tenía que decirnos. 3 años son muy poquito tiempo para que Jesús haya estado entre nosotros explicándonos al Padre, enseñándonos al Padre. Por eso es que Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, que suba al Padre, porque una vez que yo suba al Padre, vendrá el Espíritu Santo, que les enseñará a todos ustedes lo que yo hice y lo que yo dije. Por eso es que el Espíritu Santo es la continuación de Jesús en la iglesia. Jesús sigue a través del Espíritu Santo enseñándonos, sigue hablándonos, perdonándonos a través de los sacramentos, sigue alimentándonos, sigue sanando enfermos, sigue caminando. Jesús no se ha ido. Jesús sigue todavía actuando a través de los sacramentos
en este tiempo. Y si nosotros descubrimos eso, descubrimos que los sacramentos es la acción de Jesús, es Jesús actuando a través de esos signos, de esos símbolos, entonces vamos a ir a misa, por ejemplo, con más conciencia de lo que estamos viviendo, y ya no solamente por un cumplimiento vacío y ritualista, y peor de los casos, cumplir para cobrarle luego a Dios, sino que vamos sabiendo que Dios está ahí, que Jesús está ahí, y que Jesús todavía nos sigue alimentando, sigue compartiendo con nosotros el pan, sigue multiplicando los panes, sigue dándonos de comer del mismo cuerpo de Él, y sigue perdonándonos y etcétera, ¿no? Entonces comienzan a cambiar las cosas. Ya no vamos a misa porque tenemos que ir, sino vamos a misa porque queremos ir, porque sabemos que eso es una bendición para nosotros. Y va cambiando todo lo que nuestra religiosidad se convierte en una religión que nos lleva a Dios, que nos conduce a Dios, y no simplemente un montón de normas que hay que cumplir como que fuéramos parte de un club, ¿no? A veces el club de la Iglesia Católica. Yo cumplo ciertas normas, como todo club, y todo club me brinda ciertos servicios, como darme la misita para el muerto, como dar la primera comunión, como bautizar a mis hijos para la fiestita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es la iglesia un club, sino más bien es una religión que nos religa a ciertas cosas, ritos, cultos, personas que nos llevan a Dios, que nos conducen a Dios, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, como dice Bugs Bunny. Y muchas gracias. Yo sé que se quedaron con un montón de preguntas, estoy seguro de eso, pero vamos caminando. Vamos caminando, ya hemos acabado ya la infancia de Jesús, que quería acabar en este día para ya desde la próxima ya comenzar ya con el ministerio de Jesús ya público. Y si tienen alguna pregunta lo pueden hacer ahorita o si no por el WhatsApp, si ustedes quieren. No, yo no tengo ningún problema en contestar después. Así que si tienen algún comentario, pregunta, duda, sugerencia, también es bienvenida. Ay, sí. Ay, la pregunta es, si me hice entender o no entendieron nada. Muchas gracias, Freddy. Siempre muy clara la charla. Realmente muy, muy linda. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Pero bueno, en todo caso, íbamos a seguir caminando y a veces muchas cosas que no entendemos se va entendiendo en el camino también. Todavía falta más de la mitad, así que todavía hay muchos temas por hablar. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración, pidiéndole al Señor que nos dé el Espíritu Santo para poder comprender esto, para poder hacer vida. ¿Se acuerdan lo que decía de la Virgen María, no? La Virgen María guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Y eso también me olvidé de explicar porque es muy importante. La Virgen María no entendía, pero esas cosas que no entendía, las guardaba en su corazón y las iba meditando. En el camino, iba meditando, iba guardando. A veces nosotros no nos damos ni siquiera tiempo para meditar estas cosas importantes de la vida, sino que vivimos la vida locamente. Por eso debemos invitar también a nuestra a la modelo perfecto, que es la Virgen María. Nosotros también guardar, a veces no entendemos, pero podemos guardar esas cosas en el corazón, ir meditando las cosas en el corazón, ir creciendo en sabiduría, también en gracia, como Jesús, e ir pareciéndonos más a Él, ¿no? Entonces, pedamos la gracia al Señor de que nosotros podamos guardar todas las cosas en el corazón, ir meditando, ir preguntándole al Señor, ir meditando en la oración y seguramente el Señor nos va dando respuestas. Te damos gracias, Señor. Te pedimos del Espíritu Santo para poder hacer vida todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Que seamos discípulos del Maestro y que por lo tanto nos parezcamos cada vez más a ti, Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos por todos nosotros, por esta comunidad, por este curso, por nuestras vidas, nuestros proyectos, y por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Demos las gracias a Dios. Adiós. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes y Buenas nos vemos el noches. próximo miércoles entonces, a las 7:15, ahora sí. Muchas gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Chao, Miriam, Vicente. Gracias, Freddy. Chao, chao. Gracias, Freddy.